Hola, hoy desde Vacuum hemos pensado explicarles en este vídeo sobre la gelatina. La gelatina que normalmente utilizamos en la cocina y de la que vamos a contar cosas que sabemos que los cocineros necesitan saber. Les voy a explicar las diferencias entre las hojas de gelatina y la gelatina en polvo. ¿Qué son los grados Bloom de la gelatina? ¿Cómo se prepara una masa gelatina? Y otros detalles muy interesantes que van a querer conocer. En todos los años que llevo cocinando, que van a ser unos 30, he visto como una evolución dentro del conocimiento de cómo trabajar la gelatina. Me acuerdo cuando recién empezaba a cocinar en Argentina, veíamos en los libros a los cocineros, sobre todo franceses o cocineros europeos, que utilizaban hojas de gelatina. La hoja de gelatina no era fácil de conseguir en Argentina, casi no había y solo teníamos gelatina en polvo. De alguna manera estábamos siempre tratando de buscar esas hojas de gelatina, quién nos las trajera de Europa para poder trabajarlas como las hacían los grandes chefs. En realidad no hay básicamente una diferencia entre un tipo de gelatina y la otra. Pueden ser reemplazadas indistintamente, pero ahora te voy a contar exactamente cómo. La gelatina común, que normalmente se utiliza en las cocinas, es una sustancia incolora, inodora y translúcida que se extrae de los huesos, los tendones y otros tejidos del buey y del cerdo por un sistema de extracción físico-química. Es un texturizante, con lo cual nos permite dar textura a determinadas elaboraciones dentro de la cocina, como por ejemplo marshmallows, espumas, mousses, panacotas, glaseados, nubes, aspics, etcétera, etcétera. Tiene propiedades gelificantes y también emulsionantes. Proviene del colágeno y entre un 98-99% es proteína que proviene del colágeno y un 1-2% de sales minerales. Aparte de eso, luego el agua de hidratación. Antes de usarse, todas las gelatinas tienen que ser hidratadas en un líquido, normalmente agua. Los geles pueden ser termorreversibles o termoirreversibles. Termorreversible, como es el caso de la gelatina, significa que una vez que el gel ya se ha hecho, que se ha producido, que se ha gelificado, puede volverse líquido a través de la temperatura. O sea, si tú a un gel producido con gelatina lo calientas, vuelve a licuarse, vuelve a hacerse líquido y por eso se lo llama termorreversible, porque volvemos a fundirlo. Pero al mismo tiempo, cuando vuelve a enfriarse, va a volver a hacerse gelatina. Por el contrario, hay otros tipos de gelatina que no funcionan igual, que son termoestables o termoirreversibles, que una vez que han producido el gel, ese gel se mantiene y no puede volver a licuarse con temperatura y en algunos casos incluso se puede gratinar y van a ser igualmente estables. Un gel termoirreversible sería, por ejemplo, un gel producido con goma Gellan que finalmente va a mantenerse siempre estable a partir del calor y que puedes gratinar con un soplete. La gelatina normal produce geles elásticos, no es, por ejemplo, como el agar-agar que produce geles quebradizos. Entonces, esta es otra propiedad interesante de este tipo de gelatinas. En algunos casos combinamos la gelatina común con otros tipos de gelatina, como en el caso agar-agar, para producir geles un poco más elásticos y no tan fácilmente quebrables como es este del agar-agar. Al combinar ambas gelatinas encontramos un equilibrio y conseguimos finalmente un producto con las propiedades de una de las gelatinas sumadas a la otra. Tenemos gelatinas en hojas y tenemos también gelatina en polvo. Preferentemente yo utilizo la gelatina en polvo. Las propiedades son las mismas, tanto en una como en la otra, y las dos gelatinas necesitan hidratarse, aunque lo hacemos un poco de manera diferente. ¿Por qué prefiero utilizar gelatina en polvo? Pues sencillamente porque es más fácil de pesar. Entonces, a pesar de que durante muchos años los cocineros hemos preferido trabajar con hojas de gelatina, creo que esto ha sido como un, vamos a decir, mal aprendizaje, por esa referencia que tenemos
a veces con los libros europeos, donde la hoja de gelatina era muy utilizada, pero finalmente es el mismo producto que el queso en polvo, y el queso en polvo es mucho más fácil de trabajar porque es más fácil de pesar. Siendo que las hojas, al final, si no es exactamente el peso que querías, el de la hoja, tienes que romperla y guardar trocitos o hacerlos exactos. En cambio, cuando trabajamos con gelatina en polvo, es solamente pesar y volver a poner lo que nos ha sobrado dentro del bote. Las hojas de gelatina, sean del peso y del tipo que sean, siempre tienen que ser hidratadas. Las hidratamos en agua muy fría, yo recomiendo siempre a menos de 10 grados, y las dejamos hidratar durante unos 7 u 8 minutos, luego las escurrimos entre las manos y luego las secamos en papel de cocina. Esto es para evitar agregar agua a las preparaciones donde vamos a estar incorporando la gelatina. Todas las gelatinas, tanto la que es en hoja como la gelatina en polvo, luego de ser hidratada, necesita ser fundida. La vamos a calentar en el microondas hasta unos 40-45 grados para luego incorporarlas a la preparación que queremos. Para hidratar gelatina en hojas, lo que hacemos es poner las gelatinas en un recipiente. Si por ejemplo, como en este, que no entran bien, simplemente la doblan, ¿ok? La doblan, la cortan o la quiebran y le agregan agua bien fría. Si le estuviésemos agregando agua caliente, se fundiría y entonces se repartiría entre toda el agua, perderíamos la gelatina. La vamos a dejar aquí unos minutos, más o menos 7-8 minutos. Una vez que pasó el tiempo de hidratación, lo que hacemos es, con un poco de papel de cocina, vamos a escurrir primero las hojas de gelatina, que vean cómo han crecido y cómo se han hidratado. ¿Recuerdan el tamaño que tenían antes? Miren el tamaño de la hoja de ahora. Así se quedó una hoja entera. Entonces lo que hacemos ahora es, si quieren utilizarla, escurren con las manos y luego con papel de cocina extraen el resto del agua sobrante. Una vez hecho, ahora ya puede o bien fundirse en el microondas o bien agregarse a una preparación caliente para que se funda adentro. Y esto es la hoja de gelatina ya hidratada. Las gelatinas pueden tener distintos poderes gelificantes y esto se mide en lo que se llama grados Bloom. Es muy importante que siempre te fijes con qué tipo de gelatina trabajas. No es lo importante si es en hoja o en polvo. Lo que es importante es saber cuál es ese poder gelificante que tiene, cuál es el grado Bloom, cuál es la fuerza de la gelatina o la fuerza Bloom. Entonces, la fuerza Bloom es lo fuerte o lo resistente que va a ser el gel que vamos a formar. Esa fuerza o grados Bloom que vienen marcados en la gelatina es diferente, depende del tipo de gelatina que sea. Nos encontramos que tenemos, por ejemplo, gelatina platino, gelatina oro, gelatina plata, bronce o titanio. Esto es siempre gelatina en hojas. Normalmente se la llama también así y esto tiene cada una unos grados Bloom y también normalmente un peso. De esta manera, la gelatina platino suele tener entre 235 y 265 grados Bloom y suelen pesar las hojas 1,7 gramos. Luego la gelatina oro tiene entre 190 y 220 grados Bloom y pesan unos 2 gramos por hoja. La gelatina plata es de unos 160 grados Bloom y son 2,5 gramos por hoja. La gelatina bronce entre 125 y 155 y cada hoja pesa 3,3 gramos. Y finalmente la última, que es la titanio, es fuerza Bloom entre 100 y 125 y cada hoja suele pesar
unos 5 gramos y son, por supuesto, más gruesas y parecen un poco más opacas. Entonces, muchas veces lo que van a encontrar son distintos tipos de hojas y la referencia la pueden tener o bien por el peso, pesando cada hoja van a saber de qué tipo de grados Bloom es la hoja y con cuáles van a trabajar, o puede ser que esto venga marcado en la caja. Puede venir marcado con el grado Bloom o puede venir con la referencia de si es platino, oro, plata, bronce, etc. Si no tuvieran ninguno de los dos, pueden pesando tener una idea de qué gelatina es la que trabajan. En las gelatinas en polvo, en cambio, normalmente sí que vienen marcados los grados Bloom y los pueden trabajar y saber desde ahí. En este caso, por ejemplo, la que nosotros trabajamos aquí en Vacuum es gelatina de bovino de 200 Bloom. Ahora, ¿cuál es el problema que hay que resolver? Si tú tienes una receta y la receta te pide una cantidad de gelatina con unos ciertos grados Bloom y tú tienes otros grados Bloom, bueno, pues entonces, ¿cómo la reemplazamos? Eso no es un problema. Hay una fórmula que te voy a explicar ahora para que puedas hacerlo sin problemas. Siempre que sepas los grados Bloom de la gelatina que se utiliza en la receta y que sepas los grados Bloom de tu propia gelatina. Si, por ejemplo, una receta necesita 4 gramos de gelatina plata, vamos a decir, de gelatina plata. La gelatina plata, sabemos, les dije antes, que tenía 160 grados Bloom, pero nosotros tenemos gelatina oro. La gelatina oro tiene 200 grados Bloom. Entonces, hay que multiplicar la fuerza Bloom por el peso que se esté usando y dividirla por el número de Blooms que se plantea usar. Esto es una regla de 3 simple inversa. Por ejemplo, en este caso necesitaremos 4 gramos por 160 grados Bloom, que es lo que vamos a multiplicar, es igual a 640 Bloom, ¿ok? De fuerza Bloom. Y esos 640 los vamos a dividir por los 200, que es la fuerza Bloom que tenemos nosotros. Y esto va a dar como resultado 3,2 gramos de gelatina oro a utilizar. Otro concepto que les voy a explicar ahora es el de la masa gelatina. Cada vez más veces encontramos en los libros o también a cocineros hablando de masa gelatina o explicando en recetas utilizar tanta cantidad de masa gelatina. ¿Qué es la masa gelatina? Esto es un concepto que se utiliza mucho en pastelería y cada vez es más normal también en las cocinas. La masa gelatina es gelatina de cualquier tipo y de cualquier fuerza Bloom ya hidratada y lista para utilizar. ¿Cuál es la ventaja de la masa gelatina? La ventaja es que cuando la elaboramos con una cantidad determinada de agua. Esto hace que la gelatina siempre esté hidratada de la misma manera y no agreguemos agua de más en las preparaciones, pero que tampoco nos falte agua de hidratación. Lo que sabemos es que 1 gramo de gelatina absorbe entre 5 y 6 gramos de agua. Nosotros en Vacuum utilizamos una masa gelatina con un ratio de 1:6, que quiere decir por 1 gramo de gelatina, 6 de agua. Algunos cocineros y pasteleros utilizan 5, muchos otros utilizamos 6. Yo prefiero la de 6 porque de esta manera sé que nunca me va a faltar agua. Entonces, para hacer masa gelatina, al final lo que hacemos es, por cada gramo de gelatina que necesitamos usar, previamente la hidratamos con 6 gramos de agua. O sea que para 3 gramos de gelatina voy a terminar usando 3 por 6, 18 gramos de agua. Esto me va a dar un total de 21 gramos de masa gelatina. Entonces, en las pastelerías, donde se utiliza mucha cantidad de gelatina, se la tiene previamente hidratada como masa gelatina, lista para usar. Lo único que hay que hacer es fundirla e incorporarla a la preparación que deseamos. Yo aquí tengo 2 ejemplos de masa gelatina ya hecha y miren, simplemente la voy a quitar de aquí para mostrarles. Es la gelatina ya hidratada y gelificada. Son de 2 calidades diferentes que me interesa que vean también. Tenemos 2 masas gelatinas, las 2 de 200 Bloom,
la misma cantidad de gelatina, la misma cantidad de agua, ¿ok? Solo que si ven hay una que es transparente y la otra no tanto, siendo la transparente la gelatina de mejor calidad y la otra de una calidad un poco inferior y que tiene tal vez un poco de sabor y sin embargo huele, vamos a decir, un poco animal, mientras que la otra es absolutamente neutro. Entonces fíjense, la gelatina para ser buena siempre tiene que ser de este tipo, lo más transparente posible y no tener ningún sabor ni olor. Para la preparación de la masa gelatina voy a tomar gelatina, en este caso en polvo, voy a preparar con 2 gramos de gelatina, en total 14 gramos de masa gelatina. Empiezo por pesar 2 gramos de gelatina en polvo y le voy a agregar 12 gramos de agua bien fría. La vamos a dejar hidratar. Si se fijan, se va hidratando, trato de moverlo, es cada vez, vamos a decir, como se va poniendo más sólido, cada vez le cuesta más. Se van haciendo granitos, esos granitos, bueno, que en realidad ya estaban, se van inflando. Vamos a dejar un momento más antes de llevarlo al microondas a fundir. Entonces, como les decía, pasados unos minutos, ahora ya el agua ha sido completamente absorbida, me lo llevo al microondas y la voy a fundir. Se las traigo para que lo vean. Una vez hidratada, la llevamos a fundir en 15 segundos en el microondas. Está fundida y en este punto podríamos incorporarla a cualquier preparación o llevarla a la nevera para que gelifique y mantenerla como una masa gelatina. Si no, esto es simplemente gelatina perfectamente hidratada en su cantidad justa de agua. Lo voy a llevar a la nevera y les voy a mostrar cómo queda al final. Bueno, la gelatina ya se ha gelificado y tenemos nuestra masa gelatina hecha. Ahora lo único que hay que hacer es pesar la cantidad que necesitamos, fundirla y agregarla a las preparaciones. La masa gelatina, igual que cualquier otra gelatina que ya esté hidratada, la puedes mantener en la nevera. No la tengas más de 3 o 4 días, piensa que es una proteína y que tiende a ponerse mal de manera rápida. Cuando nos dan una receta que pide masa gelatina, idealmente necesitamos saber de cuántos bloom es la gelatina y también cuál es el ratio de hidratación de esa masa gelatina. Normalmente, si es una masa gelatina, por ejemplo, 200 bloom y de 1,6, ya sabemos por fórmula, como les dije antes, cómo reemplazar una a otra, y 1,6, si me está pidiendo, por ejemplo, 42 gramos de masa gelatina, yo sé que de aquí hay una parte que es agua y otra parte que es gelatina. Entonces lo que hago es dividir 42 entre 7, 1 de gelatina y 6 de agua, 7, 42 dividido 7 nos da 6 gramos de gelatina de 200 bloom. Esto es lo que nos pide la receta cuando nos pide 42 gramos de masa gelatina 1,6 de 200 bloom. Si la receta nos pidiera masa gelatina 1,6, vamos a dividir por 7 para saber cuántos gramos de gelatina necesitamos. Si la información de la receta nos da una masa gelatina de 1,5 y tenemos que reemplazarla, nosotros sabremos que lo que tenemos que hacer es dividirlo por 6 para saber cuántos gramos finalmente necesitamos de gelatina sola. Estas cosas las vemos en nuestros cursos sobre texturas y texturizantes y también en los cursos de espumas. Déjennos comentarios, coméntenos sus dudas, que sepan que siempre lo leemos, a veces no tenemos el tiempo de contestar a todo el mundo, a veces también esas contestaciones derivan en varios temas y son demasiado largas para escribirlos y para poder explicarnos bien, entonces no siempre es sencillo, pero seguro que siempre los leemos. Hasta nuestro próximo video, un saludo y hasta la próxima.